Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de un evangelio de San Lucas. En el capítulo 17, versículo 11. Los 10 leprosos. Hoy el Señor Jesús se vale de 10 hombres llenos de lepra, 10 hombres cubiertos de lepra. En aquellos años, hace más de 2000 años, sí, ya existía la lepra. Por eso el coronavirus no es nada nuevo, sí. Son pestes que van llegando, son enfermedades que le van llegando a la gente humana, a la gran humanidad. Tenemos la guerra española, tenemos tantas cosas que han llegado, el SIDA, la influencia, el coronavirus. Mientras que siga habiendo gente, tenemos que seguir enfrentando estas diversas enfermedades, sí, y pues esto no depende de nosotros, depende del Señor Jesús. Él, vamos a morir el que tengamos que morir, y vamos a vivir el que tengamos que vivir. Porque esto depende no de nosotros depende de cuidarnos, de inyectarnos las vacunas, ¿sí? Y lo demás vamos a dejárselo a Jesús. Vamos a hablar hoy, estamos hablando de esto porque vamos a hablar de un texto de los 10 leprosos. En aquel tiempo también toda la gente que se llenaba de lepra, pues la expulsaban de los pueblos y vivían sobre los barrancos, sobre los cerros, apartados de la gente, porque luego se les contagiaba esa mentada lepra, ¿sí? Lucas capítulo 17, versículo 1. Y nos encontra 11, Lucas 17, 11. De camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y de Galilea. Al entrar en el primer pueblo, 10 hombres leprosos le salieron al encuentro. Se quedaron a cierta distancia y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, todos quedaron sanos, pero solamente uno volvió alabando a Dios con el rostro en la tierra. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿dónde están los otros 9 que no sanaron los 10? El único que había vuelto a alabar a Dios, este era extranjero. Jesús le dijo: hijo mío, vete en paz, queda sano de tu enfermedad, tu fe te ha sanado. Esta es palabra del Señor Jesús. ¿A cuánta gente de nosotros el Señor nos cura? Nos cura día tras día. ¿Y cuántos somos agradecidos? Vemos cómo en este texto nos presenta 10 hombres cubiertos de lepra de pies a cabeza. Y nos encontramos que cuando Jesús iba de camino, les salen a su encuentro. Se quedaron a cierta distancia para no contagiarlo y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Vemos cómo Jesús les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes, vayan a confesarse. Yo los voy a curar de la carne, pero vayan a reconciliarse con el Dios totalmente, vayan a confesarse, vayan a recibir el cuerpo de Cristo. Corre. Mientras iban de camino, quedan sanos. Pero nos encontramos con la noticia que solamente de esos 10, uno había sido agradecido y volvió a darle gracias al Señor que lo había sanado.
y se aventó a los pies de Cristo y le dijo: ¿dónde están los otros 9? ¿Que no sanaron los 10? El único que había vuelto a alabar a Dios, era un samaritano. Jesús le dice: hijo mío, vete en paz, queda sano de tu enfermedad, tu fe te ha sanado. ¿Cuántas veces el Señor Jesús le ha sanado a usted? Le ha sanado a usted el niño enfermo, le ha sanado la niña, le ha sanado el marido, ha sanado a usted, le ha sanado a su yerno, a su suegro, a su suegra, ¿sí? Y cuando le aprieta el zapato, cuando tiene la espina clavada, le baja al Señor el cielo y las estrellas, le pone condiciones a Dios. Y cuando Jesús lo sana, al último ya usted ni lo pela. Nomás lo pela cuando siente que la espina le aprieta, como estos 10 hombres. ¿Qué dice? Mientras iba de camino, le salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. Se quedaron a cierta distancia y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron sanos. Solamente uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios. Sí, ¿cuántas veces el Señor Jesús le ha curado un hijo, una hija, el yerno, la nuera, la suegra, la madre, el padre? Y cuando usted tiene ese enfermo, le baja Cristo, el cielo y las estrellas al Señor Jesús. Y después de que el Señor Jesús le da la curación, usted ya ni se acuerda de él. Sea agradecida, sea agradecido como este hombre lleno de lepra, ¿sí? ¿Que no sanaron los 10? Claro que habían sanado los 10, pero 9 de ellos no eran hombres agradecidos. Pero este hombre sí era agradecido. Como nos dice este evangelio, de camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y de Galilea. Al entrar en el primer pueblo, 10 hombres le salieron al encuentro, 10 hombres leprosos. Se quedaron a cierta distancia y le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les contesta algo sencillo: ve a confesarte, ve, cuéntale tus pecados al sacerdote, vayan a confesarse. Pero nos encontramos con la novedad, que mientras iban de camino, quedaron sanos, totalmente sanos. Solamente uno de ellos volvió de inmediato alabando a Dios. Era samaritano, echándose a los pies de Jesús, con el rostro en la tierra. Jesús le hace una pregunta: ¿dónde están los otros 9? ¿Que no sanaron los 10? El único que había vuelto a alabar a Dios, había sido samaritano. Jesús le dijo: hijo mío, vete en paz, tu fe te ha sanado. Vete en paz, tu fe te ha sanado. Sí, sea agradecida con Dios, sea agradecido con Jesús. Y en esta vida vamos solamente de pasadita. Trabaje,
por la paz del mundo, trabaje por los que están enfermitos, por las que están enfermitas, trabaje usted que está buena y sana, usted que está bueno y sano, no ande ahí gastándose el tiempo en aperfumándose bien Catrina, bien, sí, acá poniéndose ropas que no le van, póngase a servir a sus hermanos y a sus hermanas para que alcance la bendición del Señor Jesús. Sí, vete en paz, queda sano de tu enfermedad, tu fe te ha sanado. Que Dios te bendiga, bendiciones para ti, bendiciones para tu familia y que te sirva como ejemplo este Evangelio de Lucas, capítulo 7, 17, versículo 11. Los 10 leprosos quedaron sanados, pero solamente uno de ellos volvió a darle gracias al Señor. Que Dios te bendiga, bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y si estás enferma o enfermito, o tienes un niño enfermo, o tienes una niña enferma, pídele al Señor Jesús y espera en el Señor Jesús y confía en el Señor Jesús. Él no tarda, pronto viene a tu socorro. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias hermanita.